Presidente, ¿cuál es la situación política en América Latina en este momento? Hoy tenemos una región donde la democracia en muchos lugares está siendo amenazada. La amenaza del populismo, la demagogia, la posverdad y la polarización. Y vemos que hay intereses también externos de afectar la estabilidad democrática en muchos lugares. Y vemos también que hay un sentimiento de generar luchas de clases, pugnacidad y algo que es muy peligroso, amenazar la iniciativa privada. Veo también otros lugares de América Latina donde hay un reverdecer de la inversión, un reverdecer de las instituciones, y yo creo que es ahí donde está la diferencia. Más que hablar entre izquierda y derecha, es hablar de los demagogos y los pedagogos. Pero estamos viendo una proliferación importante de los gobiernos de izquierda en América Latina y de las dictaduras, que es un paso todavía mayor que debería preocuparnos, creo yo. No es la primera vez que América Latina tiene gobiernos de izquierda. Si nosotros nos retrotraemos al año 2002, 2003, en la época de Chávez, después la llegada de Correa, la época de Kirchner, también la época de Tabaré, de Pepe Mujica, la época de Michelle Bachelet, teníamos una América Latina que también tenía izquierda. El problema para mí no es tanto el debate entre izquierda y derecha, es el de los demagogos, los que quieren acabar con las instituciones, los que quieren acabar con los poderes independientes, los que quieren doblegar la prensa libre y por supuesto también, como bien lo has anotado, las dictaduras. Muchas de ellas que empiezan como democracias, dictocracias, dictaduras y después se convierten en los regímenes más opresores que haya visto nuestra región. El caso de Maduro, el caso de Ortega, ni hablar del caso de Cuba. Entonces yo creo que América Latina tiene que hoy darse cuenta que la democracia no es tanto un nombre, es realmente, como lo decía un historiador, un verbo. La democracia se construye todos los días. No podemos, como dicen en Estados Unidos, tomarla for granted. Y protegerla significa defender la separación de poderes, defender la capacidad de elegir, pero para elegir hay que elegir con información cierta. Por eso hay que derrotar las noticias falsas, la posverdad, que es la principal herramienta de quienes hoy desde la demagogia quieren desestabilizar la región. Vemos, por ejemplo, el caso de Cuba, un caso conocido en la región, más que conocido en la región, en donde durante muchos años hemos visto, hemos sabido, hemos intentado decirle al mundo que lo que ha pasado en Cuba no puede pasar en otro lado, y en realidad está pasando. Pues el ejemplo es Venezuela. Uh -huh, Venezuela cada vez más se parece a Cuba uh -huh. y Nicaragua también va en la misma dirección. Por eso hay que seguir defendiendo la democracia a ultranza y hay que seguir denunciando esos regímenes. Por ejemplo, en la última cumbre de las Américas en la que yo participé, recuerdo que algunos presidentes estaban diciendo que por qué no está Cuba presente. Pues no está porque desde hace muchos años la región dijo que la cumbre de las Américas no es un espacio para los dictadores. Y a quienes tratan de defender las dictaduras aludiendo la libre determinación de los pueblos, también se equivocan, porque la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. A esos tiranos hay que denunciarlos, hay que enfrentarlos, hay que desnudarlos. Y yo creo que esa es la diferencia que queremos hacer muchos en la región. Es no titubear, no dudar y llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué no nos atrevemos a desnudar a los dictadores? Yo creo que muchas veces hay complacencia. Y fíjese lo que me llama a mí la atención. A veces uno escucha a algunos de los que se hacen llamar progresistas defendiendo a unos dictadores o mirando con indiferencia y a otros en otros lugares del mundo tratan de hablarles con mucha inquisición verbal. Lo cierto es que aquí en América Latina el silencio a muchos los ha hecho cómplices y a otros la indiferencia los ha hecho cómplices. Pero América Latina no puede guardar silencio frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua, ni frente a lo que ha ocurrido en Venezuela, ni frente a lo que ha ocurrido en Cuba, porque son los ejemplos más vivos de la destrucción de toda una nación, de la destrucción de la iniciativa privada, de la erosión del capital humano. Entonces, yo creo que parte de la tarea que tenemos muchos en el continente que tiene este medio, además como uno de sus principales bastiones, es la defensa del derecho a elegir, y para elegir en democracia se necesita que los ciudadanos tengan información veraz. Usted, como un impulsor de la democracia en el hemisferio, le quiero preguntar su opinión sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Es un caso tremendamente crítico,
donde acaban de expulsar a más de 200 ciudadanos nicaragüenses, los han despojado de su nacionalidad nicaragüense, y la dictadura de Daniel Ortega pareciera que sigue creciendo y sigue complaciendo a aquellos que se vuelven cómplices de ellos. Lo que hemos visto en Nicaragua es el modelo de Venezuela replicado. Ortega llega a la presidencia por la democracia, entre comillas, la va volviendo dictocracia porque va capturando espacios hasta que se vuelve dictadura. Mientras estamos teniendo esta conversación, hoy han cerrado 2 nuevas universidades de origen religioso, han perseguido a voceros de la iglesia, han perseguido a periodistas. Expulsar 200 personas despojándolos de su nacionalidad es algo totalmente atrabiliario. Y yo creo que hoy lo que se requiere son sanciones efectivas frente a ese régimen. Ortega no puede seguir haciendo lo que le venga en gana. Y yo creo que hay que aplicar las mismas cosas que hemos visto con éxito que han funcionado también con Rusia. ¿Por qué no sacan a Nicaragua el código SWIFT? ¿Por qué no le aplican sanciones a muchas de las exportaciones de Nicaragua que tienen que ver con amigos y financiadores del régimen? ¿Por qué no denuncian los negocios turbios de la familia de Ortega? Que además se ha atrevido inclusive a sugerir que su esposa debe ser copresidenta. Pues de hecho es vicepresidenta. La primera dama de Nicaragua. Esas vergüenzas, yo creo que no podemos seguirlas mirando como si se tratara de simplemente un caso tropical de autocracia. Es una de las dictaduras más tenebrosas que se está viendo hoy en el continente y como tal tiene que ser enfrentada. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Cuba. Más de 60 años han estado sometidos primero al régimen de los Castro y después al régimen comunista o al régimen del partido, como lo conocerían dentro de Cuba. Y no ha pasado nada. Porque le han puesto sanciones, pero hay otros países que siguen negociando. Lucía, es triste. Mira, Colombia tuvo un gran estadista que fue Alberto Lleras. Alberto Lleras rompió relaciones con Cuba y defendió en su momento la democracia continental. Cuando yo fui presidente de la República, también denuncié a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, porque fue desde Cuba donde los cabecillas del ELN fraguaron el ataque terrorista contra los jóvenes estudiantes en la Escuela de Cadetes de la Policía de Colombia General Santander. 22 muchachos que murieron formándose en un ataque cruento. Denunciamos eso. Yo creo que en América Latina a veces ha faltado llamar las cosas por su nombre y hemos visto muchos políticos que o han terminado siendo o fueron consuetas e idólatras de Fidel Castro, o otros que les parecía también algo exótico que había que conocer y con quien había que entablar relación. Yo creo que esa tolerancia contra uno de los más grandes tiranos frente a uno de los más grandes tiranos que ha tenido el continente fue pasmosa. Pero afortunadamente yo nunca tuve ese tipo de dubitaciones. A las cosas siempre las he llamado por su nombre y lo que hay en Cuba es una dictadura. ¿Cómo ve el hecho de que Estados Unidos ha intentado restablecer las relaciones con Cuba? Lo hizo Barack Obama, lo retrocedió Donald Trump, y ahora con el gobierno de Biden se ha vuelto a percibir una apertura hacia el gobierno de la isla. Yo creo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas, o más que diplomáticas, de relaciones turísticas, comerciales, de inversión, etcétera, tenía un trasfondo que quizás para algunos se podía parecer más a la perestroika de Gorbachov, porque era abramos la economía, abramos el espacio a que venga más gente libremente del exterior y entonces el pueblo cubano va a poder diferenciar entre la libertad y la opresión, entonces por lo tanto vendrá una reacción sublime del pueblo. Algunos lo pensaron, digámoslo estratégicamente, sí. Pero lo cierto es que el nivel de represión es tal que ni siquiera el tener contacto cercano con las libertades le permite al pueblo expresar su voluntad y exigirle a quienes los han lacerado durante tantas décadas que piensen distinto. De hecho, vimos hace 2 años cuando se dieron las protestas en pro de la democracia lo que fueron los niveles de represión. Entonces, realmente yo creo que hay que combinar muchas herramientas, pero la más importante
es la presión de toda la comunidad internacional para que se haga una transición a la democracia. Es que este hemisferio tiene algo que lo diferencia de muchos otros lugares del planeta, y es que aquí hay una carta democrática interamericana. Y si Cuba quiere hacer parte de un sistema de integración, tiene que partir de la base de que en esta región lo que nos debe identificar a ultranza es la democracia. Y yo creo que después de que pasó la horrible noche de los Castro, ahora con más razón tiene que todo el pueblo cubano, con el concurso de la comunidad internacional, decirle a Díaz-Canel y a todo su aparato represivo que ya el tiempo de limitar la libertad de elegir ha terminado, y que hoy el pueblo cubano merece elegir libremente a quienes llevan los destinos de su país. Presidente, ¿en dónde está Latinoamérica y el hemisferio en relación al narcotráfico? Yo creo que hay dos tipos de países: los que confrontan el fenómeno con verticalidad, los que enfrentan todas las cadenas de ese crimen transnacional, y hay otros que son los que son cómplices, los que son indiferentes o los que son consuetas de esas estructuras criminales. Nosotros hemos visto con gallardía cómo históricamente Colombia ha sido un estado que ha enfrentado al narcotráfico. Nosotros hemos visto la determinación, por ejemplo, de los gobiernos de Panamá, el presidente Lazo. Hemos visto la actitud del presidente Abinader o el presidente Mario Abdo, o inclusive del mismo presidente de la calle Pou en América Latina, que elevan su voz y que se diferencian. Y vemos otros gobiernos que han tratado de hacerse pasito con la mafia, que han tratado de llevar esa relación como si se tratara de una relación diplomática. Y yo creo que el costo es que el narcotráfico siempre sigue extendiendo su poder, carcome las instituciones y termina minando todos los espacios de libertad. Entonces, por eso, frente al narcotráfico, solamente hay un camino, que es confrontar con determinación. ¿Hay narcoestados en América Latina? Sin duda. Venezuela es ¿Cuáles? uno de ellos. Venezuela es el jefe del cartel de los soles. Ahí vemos operaciones de narcotráfico que se manejan en la zona fronteriza con Colombia, donde ha estado el ELN, donde han estado las disidencias de las FARC, muy entrelazados con el cartel de los soles que está en el régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también la relación con los carteles mexicanos, con los Zetas, con la familia, entre muchos otros, ¿no? Cartel de Sinaloa también. Y vemos también actitudes absolutamente tolerantes con el narcotráfico en Nicaragua, que miran hacia el otro lado. Pero sabemos que hay muchísimas operaciones de transbordo, operaciones también de eludir la presión de la interdicción de otros estados. Gustavo Petro dijo recientemente que el carbón es más peligroso que la cocaína, y él ha tenido iniciativas en las que de alguna manera se intenta despenalizar el narcotráfico, bajarle los calificativos a los criminales que se dedican a ese negocio. ¿Usted qué opina sobre esto? Se ha intentado a través del proyecto de lo que llaman en Colombia paz total, que la mafia pueda entrar a negociar con el Estado, y donde los cabecillas de los carteles puedan quedarse con el 6% de su fortuna a cambio de un sometimiento a la justicia. Colombia ya ha tenido experimentos de esa naturaleza que salieron mal en el pasado, con buenas intenciones tal vez. En los decretos 2047 y 3030 de los años 90, que eran para el sometimiento, pues muchos cabecillas de narcotráfico se sometieron, pero después inclusive llegaron a confeccionar sus propias cárceles, llegaron a manejar desde las cárceles graves aparatos criminales. Después lo vimos más adelante cuando hubo procesos de sometimiento con las mafias del norte del Valle. Eso sale mal porque ese negocio no está a la venta. El narcotráfico no está a la venta. Ellos quieren seguir manteniendo sus estructuras criminales, y lo que hacen es que van reciclándose. Por eso yo he dicho, con la mafia no puede haber ningún tipo de proceso de paz, porque la mafia lo único que hace es lacerar a toda una población. Tiene que haber sometimiento pleno al Estado de Derecho. Tienen que ser perseguidos, y uno no puede permitirles que se queden con un solo centavo de su fortuna, porque eso sería una operación de lavado de activos. Eso es lo que yo he dicho en distintos foros. Y creo además que si no hay un trabajo articulado para enfrentar al narcotráfico, vamos a fallar. Y en eso también hay que hablar de la corresponsabilidad, Lucía, porque Estados Unidos es un país que consume muchísimas drogas. Estados Unidos apoya los esfuerzos de muchos países en la interdicción,
pero también se necesitan más campañas en territorio norteamericano para disuadir del consumo, porque de lo contrario vamos a seguir pensando que el problema está en la oferta y resulta que el lado de la demanda también se tienen que hacer cosas, empezando por disuadir el consumo. La última vez, tal vez en los Estados Unidos, que hubo una gran campaña liderada a lo alto del gobierno, fue cuando Nancy Reagan sacó la campaña Say No to Drugs. Y yo creo que si queremos también salvar a tantos jóvenes en los Estados Unidos que hoy son víctimas de metanfetaminas, de fetinoles en distintos lugares, lo que más se requiere también es una gran pedagogía para disuadir el consumo. La pedagogía, yo creo que es una de las grandes crisis en este momento en cuanto al consumo de las drogas. No existe. Tampoco existen campañas que lo incentiven, naturalmente, pero no existe nada que te diga, ya no lo hagas, ya no consumas, eso te va a matar, eso te va a hacer daño. Ya no existe nada así. No solamente eso, sino también hablar, por ejemplo, de lo que algunos jóvenes talentosos colombianos en una campaña que han llamado Debranding Cocaine se necesita para transmitir de información. Qué bueno sería que los consumidores de cocaína también entendieran que por cada hectárea de coca que se siembra, se destruyen 3 hectáreas de selva tropical húmeda. Qué bueno sería que los jóvenes que consumen cocaína supieran que para producir 1 kilo de cocaína se utilizan casi 12 galones de gasolina y que se utilizan además kilos de cemento, que eso es lo que están incluyéndole a su cuerpo, pero adicionalmente lo que se utiliza para vertir en las selvas y para destruir flora y fauna salvaje. Entonces, esa conciencia también sobre el daño ecocida que tiene la cocaína sería muy importante. Por eso creo que se requiere enfrentar al narcotráfico, pero también se requiere hacer campañas grandes a nivel pedagógico para que se entienda cuál es la implicación en términos de salud pública, de salud personal y de salud social que puede traer el consumo masivo de cocaína. Pues de alguna manera el evitar el consumo de drogas ayudaría también al control del clima, ¿no? Al cuidado del clima, del medio ambiente, que es una de las grandes corrientes que andan por ahí, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que esos indicadores que acabo de compartir contigo es justamente también para entender eso. La cocaína no solamente es una droga absolutamente destructora físicamente del consumidor, sino que además la producción de cocaína es un ecocidio en sí mismo. En Colombia existe la separación de poderes, no existe, por lo menos todavía, el control solamente de la figura ejecutiva por el resto de los poderes. Recientemente hubo una denuncia de parte de la exnuera del presidente Petro hacia uno de los hijos del presidente Petro, y el presidente Petro mandó investigar, ¿no?, a las autoridades, a la Fiscalía colombiana, a que investigaran a su hijo Nicolás y a uno de sus hermanos. En el dado caso de que el hijo del presidente Petro resultara sospechoso o culpable de algún tipo de crimen relacionado con drogas o con lavado de dinero, igual que el hermano, ¿usted cree que Colombia metería a la cárcel al hijo de un presidente? A ver, primero yo creo lo siguiente, Lucía. Eso hoy ya está en manos de los entes de investigación. Cierto. Yo creo que fue pertinente que el presidente de la República pidiera que se adelanten las investigaciones, pero adicionalmente porque Nicolás Petro es un diputado, Cierto. es decir, es un equivalente a lo que llaman acá un senador estatal. Él es diputado del Departamento del Atlántico, entonces también la Procuraduría debe hacer las investigaciones y creo que esto tiene que estar en el rigor y en la celeridad de esos organismos. Yo he dicho esto hay que tratarlo sin morbo, pero sí esperando que las autoridades hagan su labor y lo hagan de manera clara, que lo hagan de manera eficaz y que le muestren al país paso a paso cómo se van a adelantar esas investigaciones. Creo que eso es lo que corresponde. Nosotros tenemos un país con separación de poderes, tenemos un país donde hay instituciones que se han forjado en el marco de la Constitución y yo confío en las instituciones que tienen esa responsabilidad. Volviendo un poco al tema de México, de los grandes carteles que hay en México, el cártel de Sinaloa siendo uno de los más fuertes y de hecho el que yo creo que tiene el control principal del negocio de las drogas. ¿De qué forma cree usted que sigue el cartel de Sinaloa influyendo en el mantener el narcotráfico tan fuerte Muchísimo, en nuestro hemisferio? Lucía, muchísimo. Hay unos vínculos muy claros entre las disidencias de las FARC y el cartel de Sinaloa. Nosotros en nuestro gobierno tuvimos las mayores incautaciones de la historia en términos de toneladas de clorhidrato de cocaína. Y recuerdo en alguna ocasión
que logramos interceptar un submarino fabricado única y exclusivamente para el tráfico de cocaína. Era hecho en fibra de vidrio, que se podía pegar a los cascos de barcos más grandes, y encontramos toneladas a lo largo de estos 4 años. Pero recuerdo una vez que incautamos una tonelada en uno de esos submarinos, y uno ve prácticamente la forma en la que está empacado, eso es prácticamente un empacado industrial, y toda esa tonelada era para el cartel de Sinaloa. Entonces, ellos tienen presencia para articularse con grupos armados organizados. Ellos tienen también redes que buscan intimidar a líderes sociales, a líderes ambientales, que buscan cooptar gobiernos locales. Y claramente, si no desmantelamos el cartel de Sinaloa, y eso tiene que ser un esfuerzo hemisférico, lo que vamos a ver es una mayor proliferación del consumo de drogas. Tienen una estructura muy peligrosa, poseen armamento largo muy sofisticado, le dan ese armamento largo sofisticado a las estructuras criminales en varios países, pero obviamente una dificultad grande también en México, porque en México hay una proliferación enorme de cuerpos de policía, no hay una policía unificada, cambia prácticamente de estado a estado o cambia de municipio a municipio, y eso para los cárteles se vuelve muy cómodo porque pueden operar, tienen una gran capacidad de intimidación, entonces capturan también en territorio mexicano muchas veces esos espacios de decisión. Nosotros trabajamos muchísimo con los cuerpos de policía y de inteligencia de México desde el gobierno nuestro, pero yo creo que además hay que seguir fortaleciendo y casi que volver una misión continental, desmantelar esas estructuras de los carteles. Fácil no es, pero nosotros tenemos también experiencias para compartir, como lo hicimos con los pelusos, los caparros, los puntilleros, entre otras estructuras criminales. Presidente, hay una crisis económica mundial. ¿De qué forma la estamos sufriendo en América Latina? La estamos sufriendo yo diría, por 2 canales. Uno, difícil, el costo de la logística. El costo de la logística mundial se ha encarecido en los últimos años. También yo podría decir que lo estamos viendo en la inflación. Los precios globales de la energía se han crecido, pero también al encarecerse la logística y encarecerse los precios de los combustibles, lo que estamos es pagando mucho más por las importaciones de bienes a nuestros países. Entonces eso se traslada a la inflación y por ende se traslada también a la inflación de alimentos y golpea a las familias más vulnerables. Pero por otro lado, en la situación mundial en la que estamos, en la post-pandemia, tenemos déficits fiscales que han crecido, endeudamientos que han crecido, con inflación alta y con desaceleración económica que en algunos países se puede convertir en una estagflación. Entonces, creo que es una situación compleja y por eso se necesita gobiernos que tengan la capacidad de tomar decisiones impopulares, pero necesarias para tener la prudencia macroeconómica suficiente y no ir incubando una crisis que puede ser aún mayor. De hecho, expertos económicos como Nouriel Roubini, que predijeron en su momento la crisis del 2008-2009, hoy hablan que puede venir una grave crisis de deuda entre los años 2025 y 2027. Entonces yo creo que para prepararse ante esa eventualidad es muy importante hoy también privilegiar la prudencia macroeconómica, la prudencia fiscal y mantener la confianza de inversión, cosa que los pobrecistas no lo hacen, porque los pobrecistas, no los progresistas, los pobrecistas, que es lo que hay en América Latina, les encanta espantar la inversión, generar incertidumbre, debilitando los tipos de cambio, les gusta gastar mucho sin ningún soporte y por lo tanto terminan incubando mayor inflación. Ese es uno de los retos más grandes que tiene la región hoy. Y ese es uno de las costumbres del populismo, ¿no? El darle a la gente esperanzas o falsas esperanzas o darle a manos llenas para tenerlos consigo, pero en realidad los gobiernos populistas son los que tienen más pobres a los pobres. Es que por eso yo les llamo pobrecistas. Pobrecistas. Porque a ellos les gusta hablar de progresismo, pero lo que hacen es retroceder. Cuando los países dejan de crecer, cuando se va la inversión, cuando se generan devaluaciones agigantadas, cuando adicionalmente se pierde la capacidad de consumo, cuando las familias dejan de invertir y de gastar. Todo eso es lo que el pobrecismo termina trayéndole a los países de América Latina. Ahora, en América Latina hay gobiernos que están haciendo las cosas bien, que están tomando decisiones a veces impopulares, pero lo están tomando para mantener la confianza en los mercados, la estabilidad del tipo de cambio. Y yo creo que esa es la diferencia
entre el demagogo y el pedagogo. El demagogo está pensando en la próxima elección y el pedagogo está pensando en la próxima generación. Claro, en las decisiones a largo plazo. Estados Unidos ha tenido en el último año por lo menos 8 alzas en las tasas de interés que ha dado la Fed y está en estos días a punto de anunciarte otra alza en las tasas de interés. Si todavía no se ha logrado controlar la situación económica en Estados Unidos, si se sigue padeciendo una inflación enorme, con un vaticinio de desempleo importante, ¿cómo queda América Latina? Yo siempre he dicho que cuando Estados Unidos estornuda, a América Latina le da gripa. Y si a Estados Unidos le da gripa, a América Latina le da neumonía. Ni qué pensar si a Estados Unidos le da neumonía, qué pasa con América Latina. Entonces, hay muchos países que hoy están celebrando, por ejemplo, cuando hay una apreciación del tipo de cambio, porque creen que la están apreciando por sus buenas decisiones. Y no, se está apreciando porque están en los países nuestros con tasas de interés del 18 y 19% que generan un mayor arbitraje en el corto plazo. Entonces hay movimientos de dólares a tratar de encarar esa especulación, ganarse una platica adicional. Pero yo lo que veo es que en la medida que sigan subiendo las tasas en los Estados Unidos y haya países en América Latina que tengan tasas negativas, pues esos países van a tener una mayor devaluación del tipo de cambio. Y por otro lado, los que tengan tasas de interés muy altas, con mayor rentabilidad frente a los Estados Unidos, van a tener apreciaciones artificiales. Entonces hay que saber leer esos movimientos, qué repercusiones pueden tener. Yo lo que espero y lo que todos deseamos es que Estados Unidos pueda crecer. Porque si Estados Unidos llega a pasar por una recesión, así sea corta, la implicación que esto va a tener en América Latina va a ser feroz. De hecho, ya se habla de un crecimiento de la región de América Latina y el Caribe que puede estar por debajo del 1.5. Vamos a ver países que inclusive puedan estar por debajo del 1 y vamos a ver decrecimientos. Eso, con inflación alta, se va a traducir en mayores presiones sociales, mayores angustias, y es ahí donde hay que ver cuál es el talante de los gobiernos para enfrentar esas situaciones, porque algunos van a tratar de irse por la fácil, de entregar más dinero sin soporte y sin generación de crecimiento, y eso solamente se va a traducir en más inflación, y esa mayor inflación solamente se va a convertir en un impuesto que pagan los más pobres. Sí, y ahora considerando a China que se ha metido por todos lados en América Latina y que muchos gobiernos están dependiendo quizá de los dineros de China para poder sobrevivir. ¿Cuál es su vaticinio sobre esto? Yo lo que creo, Lucía, yo sobre eso tenía una opinión un poco controversial, porque al final del día, ¿cuál es el país del mundo que tiene a través de sus bancos centrales e inversionistas institucionales más bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Es China. China. ¿Cuál es el mayor socio comercial de los Estados Unidos como un país individual? Es China. ¿Cuál es el país que trae más inversión extranjera directa a los Estados Unidos? Es China. Y esto no pasó de la noche a la mañana, esto empezó a gestarse desde 1973. Luego, los países de América Latina tratamos de seguir un poco esa pauta y tratamos de abrir nuestro comercio y hacemos lo mismo que hace Estados Unidos hoy con China, que es tratar de vender más para cerrar la brecha comercial. Y frente a la pregunta que me hace mucha gente de por qué China está llegando con tantos proyectos de infraestructura a América Latina, pues yo digo, a mí me gustaría ver más empresas norteamericanas, estadounidenses, participando en las grandes licitaciones de América Latina. Cuando hay ausencia de Estados Unidos y ausencia de Europa, pues ¿quién capitaliza esas licitaciones? Las empresas chinas. Entonces yo creo que hay que ver a América Latina también con un sentido más estratégico. Yo creo que en los últimos, no sé, 8 o 10 años, en los State of the Union, las menciones a América Latina son magras, o por no decir inexistentes en algunos casos. Y yo creo que es el momento donde Estados Unidos tiene que mirar a la región, no con la idea que muchos decían que era el patio o el patio trasero. Esas expresiones no son, o sea, primero son despectivas. América Latina y el Caribe lo que representa es una parte importante de la seguridad energética de Estados Unidos en los próximos años, una parte importante de lo que va a ser el nearshoring y tratar de tener más cerca cadenas de valor y no depender de cadenas de valor en lugares de altísima fragilidad. Y creo además que Estados Unidos tiene una realidad que a veces es bueno decirla. Después de México, hoy Estados Unidos es el segundo país del mundo con más población hispanoparlante.
Entonces, no se puede ser indiferente frente a América Latina, hay que seguir fortaleciendo los lazos y yo creo que hoy hay que mirar a América Latina con ojos de oportunidad, que a través de DFC, que a través de otros programas de desarrollo que tenga Estados Unidos, movilicen más inversión norteamericana hacia la región. Creo que eso es más importante que enfrascarnos en el debate de si China sí o China no. Yo lo que creo es que hay que llevar masivamente más inversión de los Estados Unidos a América Latina. ¿Y por qué tanta resistencia a China? ¿Hay miedo en América Latina? ¿Por qué No entre China entiendo, tanto en la región? a ver, yo creo, la verdad yo siempre he dicho esto, al mundo no le conviene lo que hoy se llama esa guerra fría entre Estados Unidos y China. Digo, no le conviene porque son los dos motores de la economía global. Entonces, el mundo no va a crecer de manera sostenible para ir cerrando sus brechas sociales si un motor se apaga. Necesitamos los dos motores funcionando. Y si hay desacuerdos, pues pongámonos de acuerdo en los desacuerdos. Y yo creo que uno tiene que saber que hay cosas en las que China contribuye y contribuye eficazmente y hay otras en las que puede haber restricciones o frente a las cuales puede haber posturas inclusive duras. En mi caso, nosotros tratamos de fortalecer la relación comercial, abrimos siempre las puertas a la inversión de cualquier país del mundo, llegó inversión china, pero nosotros tuvimos unas normas muy restrictivas en el caso, por ejemplo, de tecnologías de la comunicación para la provisión de servicios de 4 y 5G, donde pudiera presentarse una situación de falta de certezas o de protección frente a la administración de datos bajo los estándares que tiene Estados Unidos. Entonces yo creo que hay temas en los que uno puede decir, mire, aquí tenemos reservas, y hay otros en los que tenemos que seguirnos integrando, pero no podemos jugarle a que se apague un motor de crecimiento en la economía global, porque al final del día todos terminamos afectados. Presidente, el Freedom House asegura que América Latina tiene un retroceso de 16 años en democracia. ¿Usted está de acuerdo con esto? No sé, me atrevo a hablar de si son 16, si son 2, si son 3, no lo quiero medir en términos de años. Yo creo que hoy las democracias del hemisferio están afectadas, incluyendo también la democracia de los Estados Unidos. Entonces tú me dirás, ¿por qué lo pienso? Lo pienso porque desafortunadamente hay 3 P's que han sido destacadas por Moisés Naim en uno de sus últimos libros, que son populismo, posverdad y polarización. Hoy vemos populismo en muchísimos países y vemos el populismo como una herramienta de tratar de capturar la atención del elector, de venderle soluciones fáciles. Vemos la posverdad como una de las principales herramientas porque se lanzan mensajes, a veces mentiras, pero una mentira repetida masivamente con manipulación de algoritmos la quieren volver en verdad solamente para cambiar la percepción de unos electores. Y eso pues es desleal, eso además es tramposo, yo creo que es prácticamente ilegal. Pero aparte de eso hay otro fenómeno y es la polarización. Hoy pareciera que los asesores de campañas lo que más les gusta son candidatos que polaricen, que generen odio, que muevan las expresiones. Pero en la mitad se está deteriorando lo más lindo que tiene la democracia, que es la libertad de elegir. Porque el principio central de la democracia es que tú o yo podamos ir a las urnas y elegir al que nos guste. Pero elegirlo porque tenemos información certera, transparente, limpia, clara, que nos permita saber si estamos de acuerdo o no. Pero si estamos abiertos a estas manipulaciones del populismo y también de la posverdad, pues claramente estamos deteriorando la democracia. Obviamente en América Latina hay unos casos que son pasmosos, Venezuela, Nicaragua, los que ya hablamos, Cuba, que son ya dictaduras oprobiosas. Y vemos otros lados donde sencillamente se quiere posicionar el autoritarismo como la bandera de la prosperidad. Entonces, claro que tenemos que reflexionar sobre esto, pero lo más importante, y lo digo yo, a veces en América Latina miramos mucho los ejemplos del norte. Nos gusta ver los ejemplos de la democracia norteamericana. Y qué bueno también que desde los Estados Unidos se haga un ejercicio grande de fortalecer la institucionalidad democrática y que este país también muestre con contundencia el rechazo a la demagogia. A veces la pedagogía es aburrida, pero a veces es más importante una pedagogía aburrida que un demagogo que esté tratando de sembrar odios para dividir una nación. ¿Por qué la gente está tan inclinada hacia los gobiernos populistas? ¿Les ha fallado la democracia? Yo creo que no, Lucía. Lo que pasa es que yo creo que la comunicación, primero, no ha funcionado lo suficientemente bien y por otro lado, la democracia demora. Yo lo he visto. Si uno mira a América Latina en los últimos 30 años, olvidémonos de qué gobierno, miremos a América Latina en los últimos 30 años, nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de países se ha expandido la clase media.
hemos aumentado la expectativa de vida, hemos llegado a cifras récord de cobertura de educación, de salud, de infraestructura, de agua, de electricidad. Hemos logrado reducir las muertes por desnutrición de manera acelerada. Y eso es un logro importante en democracia. Y hay muchos que en aras de constituir soluciones de posverdad le hacen creer a la población que nada se ha ganado, que no hemos construido nada y siembran el odio. Eso es un error. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer lo que se ha avanzado. Y por otro lado, creo que en la comunicación que estamos viendo hoy, hay muchos que quieren que les vendan soluciones fáciles. Y eso es lo que hacen hoy los populistas. Me eliges a mí y llegan las soluciones mágicas al otro día. Y pasan los meses y se dan cuenta que eran habladurías, que entonces no tienen soluciones tecnocráticas, que no tienen capacidad gerencial, que no pueden atender a los clamores del pueblo y generan una desazón tremenda. Y eso, por supuesto, también genera desconfianza en la democracia. ¿Ha fallado el Estado de Derecho en América Latina? Yo creo que el Estado de Derecho en América Latina ha sido eficaz en muchos casos y en otros no. Creo que se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de la institucionalidad, creo que hemos avanzado mucho en la separación de poderes, pero también es cierto, en muchos casos hay cooptación de los poderes independientes. Cuando se coopta el Congreso, cuando se coopta la justicia, cuando la justicia es utilizada por los gobernantes para perseguir a sus enemigos o detractores, eso afecta al Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Está en riesgo la democracia de los Estados Unidos, de acuerdo con su visión desde el extranjero? Yo le escuché el otro día una presentación muy buena a un historiador norteamericano, estadounidense, que lo decía en inglés, decía, democracy is a verb, not a noun. Y yo creo que tenemos que ver a la democracia así. La democracia no es un nombre, es un verbo. Y cuando decimos que es un verbo, es porque tenemos que trabajarlo todos los días. Ustedes en los Estados Unidos usan mucho la frase take it for granted. A la democracia no se puede take for granted. No se puede dar por un hecho. No se puede dar por sentada, no se puede dar por hecho, no se puede dar por tenida, no se puede dar como que nunca se va a afectar, como que simplemente es un tesoro que está ahí guardado. A la democracia hay que protegerla todos los días. Es esa planta que hay que irrigar todos los días, que hay que darle la respectiva luz, ubicarla en el lugar que es, para que pueda mantenerse firme, viva y además esplendorosa. Pero la democracia se afecta cuando lamina la posverdad, lamina el populismo y también la polarización. Presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía.